Una foto de boda de 1905 parece perfecta, pero una muñeca rota en el fondo despierta alarmas. Sarah Michei, genealogista especializada en historias familiares de principios del siglo XX, examinó cuidadosamente la impecable fotografía de boda que había llegado a su oficina en San Francisco. La imagen en tono sepia capturaba lo que parecía ser la boda perfecta de la alta sociedad en 1905. Una radiante novia con un elaborado vestido blanco adornado con intrincados encajes y un velo de largo catedral. De pie junto a su distinguido esposo, vestido con un frac de mañana con faldones, la pareja posaba en los majestuosos escalones de lo que parecía ser una magnífica mansión, rodeada por decenas de invitados elegantemente vestidos. Las copas de champán de cristal atrapaban la luz de la tarde y los elaborados arreglos florales enmarcaban la feliz escena. La sonrisa de la novia era luminosa, sus ojos brillaban de alegría mientras miraba con adoración a su nuevo esposo, quien lucía en todo sentido como un caballero exitoso, con su bigote perfectamente arreglado y porte confiado. Pero cuando Sarah ajustó su equipo de aumento para examinar los detalles más finos de la fotografía, algo en la esquina inferior derecha llamó su atención. Parcialmente oculta tras la larga cola del vestido de la novia, casi desaparecida entre las sombras, yacía lo que parecía ser una muñeca de porcelana rota. Su rostro agrietado y su brazo faltante creaban un contraste impactante con la perfección de la celebración. La presencia de la muñeca parecía deliberada y a la vez inquietante. Nadie permitiría que un objeto así arruinara una fotografía de boda formal a menos que hubiera una razón de peso. El ojo experimentado de Sarah reconoció que no se trataba de una inclusión accidental. Alguien había colocado intencionadamente ese juguete roto en un lugar donde sería capturado, pero no notado de inmediato. Bajo gran aumento, la muñeca rota reveló detalles aún más inquietantes. El rostro de porcelana no solo estaba agrietado, parecía haber sido dañado deliberadamente con lo que parecían marcas cuidadosamente trazadas alrededor de los ojos y la boca. El elaborado vestido de la muñeca, que habría sido costoso y confeccionado con esmero, estaba rasgado en lugares específicos que parecían intencionales y no accidentales. Lo más perturbador de todo era que la muñeca parecía llevar una versión en miniatura de un vestido de novia, completo con diminutas perlas y encajes que imitaban el vestido real de la novia. No era un juguete infantil dejado al azar, sino una réplica deliberada, rota y descartada de una manera que sugería algo profundamente inquietante. Sarah examinó con más cuidado la colocación. La muñeca yacía exactamente en el lugar. Por lo general, entre los 4 y 8 años, eran quienes esparcían pétalos de rosa antes de la procesión de la novia. La documentación de la finca que acompañaba la fotografía identificaba a la pareja como Victoria Ashford, hija del prominente magnate ferroviario Harrison Ashford, y Thomas Whitmore, un joven abogado en ascenso de una respetada familia de Boston. La boda se había celebrado en la extensa finca de la familia Ashford en Napa Valley, California, con más de 150 invitados presentes. Pero, al revisar la lista de invitados y los registros familiares, Sarah no pudo encontrar ninguna mención de una niña de las flores, ni referencia alguna a niños participando en la ceremonia. Para una boda de sociedad tan elaborada, la ausencia de participantes infantiles tradicionales era sumamente inusual y sugería que algo había salido muy mal en la planificación o ejecución del evento. Sarah tomó su teléfono para contactar a la clienta que había enviado la fotografía para la investigación genealógica, de pronto dándose cuenta de que este proyecto de historia familiar podría descubrir mucho más de lo que cualquiera había anticipado. La señora Elena Whitmore Chen, bisnieta de la novia en la fotografía, llegó a la oficina de Sarah pocas horas después de la llamada urgente. A sus 78 años, se movía con cuidado pero con determinación, y sus ojos se dirigieron de inmediato a la imagen ampliada de la muñeca rota en la pantalla de la computadora de Sarah. Nunca había visto eso antes, susurró Elena, inclinándose para examinar el inquietante detalle. La gran Victoria siempre nos decía que fue la boda perfecta, el día más feliz de su vida. Mantuvo esta fotografía sobre la repisa de su chimenea durante 60 años, pero nunca lo noté. Su voz se apagó, y sus manos comenzaron a temblar levemente. Sarah había pasado la mañana investigando la historia de la familia Ashford, y lo que había descubierto planteaba más preguntas que respuestas. Según las páginas de sociedad de los periódicos de 1905, la boda había sido planificada como una de las celebraciones más elaboradas en la historia de California. La lista de invitados incluía senadores, magnates ferroviarios y nobleza europea que había viajado especialmente para la ocasión,
pero había un vacío en los registros. Toda la cobertura previa a la boda mencionaba a la prima de 7 años de Victoria, la pequeña Margaret Ashford, quien debía servir como niña de las flores. La niña había aparecido en varios artículos sobre los preparativos de la boda, descrita como una criatura encantadora que traía alegría a la familia Ashford y que estaba ansiosa por esparcir pétalos de rosa para el día especial de su querida prima. Sin embargo, el nombre de Margaret desapareció por completo de toda la cobertura del día de la boda. No había mención alguna en la detallada columna social que describía la ceremonia, ninguna referencia en las listas de invitados, nada en las cartas familiares que Sarah había encontrado en los archivos históricos. Sarah le preguntó con suavidad a la señora Whitmore Chen si sabía algo sobre Margaret Ashford, quien habría sido prima de su bisabuela y tenía unos 7 años en el momento de la boda. El rostro de Elena se puso pálido y respondió que nadie en su familia había mencionado jamás a alguien con ese nombre, preguntando si estaba segura de que existió. La investigación de Sarah sobre la desaparición de Margaret la llevó profundamente a los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Napa y a los expedientes del San Francisco Chronicle, donde descubrió un inquietante panorama de una familia que intentaba desesperadamente encubrir una tragedia ocurrida apenas días antes de la boda. En una breve nota de periódico, fechada 3 días antes del matrimonio de Victoria, se informaba que la pequeña Margaret Ashford, de 7 años, hija del difunto Robert Ashford, había desaparecido de la finca familiar la noche del martes. Las autoridades locales estaban investigando y la familia solicitaba privacidad en ese momento difícil. El aviso apareció solo un día y nunca fue seguido por reportajes adicionales, algo sumamente inusual en la desaparición de una niña de una familia prominente. Los periódicos posteriores no mencionaron más a Margaret y no hubo reportes de que fuera encontrada, ni obituario, ni aviso de funeral. La doctora Patricia Coleman, historiadora especializada en familias de la era dorada de California, aceptó reunirse con Sarah para hablar del caso Ashford. Explicó que las familias ferroviarias tenían una enorme influencia sobre los medios locales en 1905 y que Harrison Ashford poseía importantes participaciones en varios periódicos, por lo que si la familia quería suprimir una historia, tenía el poder de hacerla desaparecer por completo. Sarah también encontró algo escalofriante en los registros financieros de la finca. Apenas 2 días después de que se reportara la desaparición de Margaret, Harrison Ashford hizo una donación considerable a la oficina del alguacil local para equipo y entrenamiento, un gesto inusual que despertó dudas sobre si la investigación se había llevado a cabo correctamente. La coincidencia en el tiempo era especialmente sospechosa, pues la boda se realizó como estaba previsto a pesar de la crisis familiar, lo que sugería que los Ashford habían priorizado sus compromisos sociales por encima de encontrar a la niña, o bien sabían algo sobre su destino que no querían revelar. Sarah volvió a mirar la fotografía, enfocándose en la muñeca rota con su vestido de novia en miniatura, y cuanto más aprendía sobre Margaret, más convencida estaba de que no era solo una decoración, sino un mensaje, un testimonio silencioso de algo terrible que le había ocurrido a una niña de 7 años. El gran avance llegó cuando obtuvo acceso a la correspondencia privada de la familia Ashford, preservada en una colección donada a los archivos de la Universidad de Stanford. Entre cientos de cartas sobre asuntos comerciales y compromisos sociales, encontró una serie de notas cada vez más desesperadas entre miembros de la familia en los días previos a la boda. Una carta de Catherine Ashford, madre de Margaret y tía de Victoria, revelaba la dolorosa verdad. Victoria, no puedo asistir a tu celebración de boda mientras mi hija siga desaparecida. La policía ha abandonado la búsqueda diciendo que Margaret simplemente se alejó, pero yo sé que algo terrible ha ocurrido. ¿Cómo podemos celebrar cuando el destino de Margaret sigue siendo desconocido? La respuesta de Victoria fue fría y calculada. Querida Catherine, entiendo tu dolor, pero no podemos permitir que esta desafortunada situación ensombrezca lo que debe ser el día más feliz de mi vida. La familia de Thomas ha viajado desde Boston y más de 150 invitados han hecho planes. La boda seguirá como estaba previsto. Tu ausencia será notada y explicada adecuadamente. La evidencia más condenatoria apareció en una carta de Harrison Ashford a su futuro yerno Thomas Whitmore. El asunto de Margaret ha sido resuelto.
Las autoridades locales han cooperado y no se realizará más investigación. Nunca debemos hablar de este asunto otra vez. La reputación de la familia y tus futuras ambiciones políticas dependen de mantener un silencio absoluto. Sarah descubrió que Thomas Whitmore, efectivamente, había seguido una carrera política tras su matrimonio, llegando a servir 2 mandatos en el Senado Estatal de California. Su éxito se había construido gracias a su asociación con la poderosa familia Ashford, pero esa alianza parecía haber tenido el costo de encubrir la desaparición de una niña. La muñeca rota en la fotografía de boda empezaba a cobrar un sentido aterrador. Alguien, tal vez Catherine Ashford, la madre afligida de Margaret, o quizá un sirviente compasivo, la había colocado en la imagen como una protesta silenciosa, una forma de asegurarse de que el destino de Margaret no desapareciera por completo de la historia familiar. La investigación de Sarah sobre el fotógrafo de la boda reveló otra pieza crucial del rompecabezas. Los retratos formales habían sido tomados por James Chen, un reconocido fotógrafo de sociedad, sin relación con Elena, que había documentado muchos de los eventos sociales más importantes de California. Los registros comerciales que James Chen dejó y que fueron preservados por sus descendientes incluían notas detalladas sobre la boda Ashford-Whitmore. En la cuidadosa caligrafía de Chen, Sarah encontró una anotación que le heló la sangre. La señora Ashford se acercó a mí antes de la ceremonia solicitando que incluyera un elemento conmemorativo en las fotografías formales para honrar a alguien que debía haber estado aquí. Me entregó una muñeca y especificó su colocación. El pago fue duplicado con el acuerdo de que no haría preguntas ni mencionaría este arreglo a otros miembros de la familia. El fotógrafo había sido generosamente pagado no solo para documentar una celebración, sino también un acto secreto de recuerdo. Catherine Ashford, a quien se le prohibía llorar abiertamente a su hija desaparecida, había encontrado la forma de asegurar que Margaret estuviera presente en la boda que debía haber sido su debut alegre como niña de las flores. Las notas de Chen también revelaban que varios miembros de la familia se habían mostrado visiblemente molestos durante la sesión fotográfica, en particular Harrison Ashford, quien había notado la colocación de la muñeca y exigido su retiro. Pero Catherine había amenazado con provocar un escándalo frente a los invitados si no se tomaba la fotografía como se había acordado. Ante la disyuntiva entre una confrontación pública o permitir el memorial silencioso, la familia aceptó a regañadientes. Sarah contactó a los descendientes de la familia Chen y quedó asombrada al saber que James Chen había guardado múltiples versiones de las fotografías de la boda. La versión oficial, exhibida públicamente por la familia durante décadas, había sido cuidadosamente retocada para minimizar la visibilidad de la muñeca, pero Chen había conservado la imagen original sin alterar en su colección privada junto con notas detalladas sobre las circunstancias de su creación. El fotógrafo se había sentido profundamente perturbado por la reacción de la familia ante la desaparición de Margaret y había guardado la evidencia como una forma de seguro, quizá esperando que algún día saliera a la luz la verdad sobre el destino de la niña. Con las notas y fotografías originales de Chen en mano, Sarah comenzó a reconstruir la magnitud total del encubrimiento que había ocultado el destino de Margaret Ashford durante más de un siglo. Su investigación reveló que múltiples instituciones habían participado en suprimir información sobre la desaparición de la niña. La oficina del alguacil local había realizado apenas una búsqueda superficial de solo 2 días antes de declarar que Margaret se había alejado y probablemente había caído al río. Nunca se recuperó un cuerpo. No se hizo una búsqueda extensa del área circundante, ni se documentaron entrevistas con posibles testigos en los registros oficiales. El periódico de Napa Valley había asignado inicialmente a un reportero para investigar la desaparición de Margaret, pero la historia fue súbitamente abandonada sin explicación. Sarah descubrió que el reportero Henry Walls había recibido una oferta para ocupar un prestigioso puesto en un periódico de San Francisco, propiedad de socios comerciales de Harrison Ashford, apenas 3 días después de que se reportara la desaparición de Margaret. Incluso la iglesia local había sido presionada para guardar silencio. El padre Michael O'Brien, el sacerdote que ofició la boda de Victoria, escribió en su diario privado: la familia Ashford ha prohibido cualquier mención de la niña desaparecida desde el púlpito. Han amenazado con retirar su considerable apoyo financiero si hablo de Margaret durante los servicios. Estoy dividido entre mi deber de buscar justicia y mi obligación hacia mi parroquia. Lo más perturbador de todo fue que Sarah encontró pruebas de que Catherine Ashford, madre de Margaret,
había sido internada en un sanatorio privado apenas 6 meses después de la boda. Los documentos de internamiento, firmados por Harrison Ashford como su tutor legal tras la muerte de su esposo, citaban delirios persistentes sobre su hija fallecida e incapacidad para aceptar la muerte accidental de la niña. Catherine había sido silenciada de forma permanente, encerrada en un lugar donde sus preguntas sobre el destino de Margaret no pudieran avergonzar a la familia ni amenazar su versión cuidadosamente construida de los hechos. Murió en el sanatorio 3 años después, sin saber jamás qué le había sucedido realmente a su hija. La investigación de Sarah dio un giro dramático cuando descubrió un sobresellado escondido en la parte trasera del álbum fotográfico de James Chen, marcado con la instrucción abrir solo si la injusticia persiste. Dentro encontró una confesión escrita a mano por Thomas Whitmore, fechada en 1943, casi 4 décadas después de la boda. La carta revelaba la verdad aterradora sobre la desaparición de Margaret. La noche antes de la boda, Margaret había presenciado por accidente a Thomas reunido con una mujer que no era su prometida. La niña de 7 años había visto a Thomas abrazando a otra mujer en el jardín de la finca y, en su inocencia, amenazó con contarle a su prima Victoria lo que había visto. Aterrorizado de que la revelación destruyera su matrimonio con Victoria y su acceso a la fortuna Ashford, Thomas entró en pánico. Convenció a Margaret de guardar el secreto prometiéndole una sorpresa especial antes de la boda. En cambio, llevó a la confiada niña a una zona apartada de la finca y la empujó a un pozo abandonado, dejándola morir mientras él regresaba a sus preparativos de boda. La confesión de Thomas detallaba cómo había solicitado la ayuda de Harrison Ashford para encubrir el crimen. Ashford, ante la disyuntiva de buscar justicia para su sobrina o proteger el matrimonio de su hija y la reputación familiar, eligió sacrificar la memoria de Margaret. Juntos inventaron la historia de que la niña se había alejado y usaron su influencia para asegurarse de que no se llevara a cabo una investigación seria. La confesión había sido escrita mientras Thomas agonizaba, atormentado por una culpa que lo persiguió durante toda su exitosa carrera política. Nunca se atrevió a enviar la carta a las autoridades, pero la conservó como prueba de su crimen, tal vez con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. He vivido con este horrible secreto durante 38 años, escribió Thomas. Margaret Ashford era una niña inocente cuyo único delito fue presenciar mi infidelidad. Su muerte no fue accidental. Fue un asesinato cometido por mis cobardes manos y encubierto por una familia más preocupada por las apariencias que por la justicia. Sarah, sentada en su oficina, sostenía la confesión de Thomas Whitmore mientras miraba la fotografía que había iniciado su investigación. La muñeca rota en la esquina ya no era solo un detalle misterioso. Era la única lápida de Margaret Ashford, un testimonio silencioso de una niña cuya vida había sido robada y cuya muerte había sido borrada de la historia. El vestido de novia en miniatura de la muñeca adquiría un nuevo significado cuando Sarah comprendió su simbolismo. Margaret debía haber sido la niña de las flores en la boda de Victoria, esparciendo pétalos de rosa y participando en la celebración. En cambio, yacía en el fondo de un pozo, mientras la familia que debía protegerla eligió proteger su reputación. Sarah localizó el pozo mencionado en la confesión de Thomas, aún existente en lo que quedaba de la finca original de los Ashford, y, trabajando con autoridades locales y antropólogos forenses, organizó una excavación cuidadosa del sitio. Después de más de un siglo, los restos de Margaret Ashford fueron finalmente recuperados, junto con fragmentos del vestido que llevaba el día que murió. La evidencia forense confirmó la confesión de Thomas. Los restos óseos de Margaret mostraban lesiones consistentes con una caída al pozo, y su edad y características físicas coincidían con los registros históricos. Tras 118 años, la niña de 7 años recibió por fin el entierro digno que se le había negado. Eleanor Whitmore Chen quedó devastada al saber que su bisabuelo había sido un asesino, pero también encontró consuelo al saber que la historia de Margaret finalmente sería contada. Esa pobre niña merecía mucho más, dijo Eleanor entre lágrimas. Su madre murió sin saber qué le había pasado, y Margaret fue completamente olvidada. Pero ahora, al menos, la gente conocerá su nombre y recordará que su vida importó. La muñeca rota de la fotografía de la boda fue cuidadosamente preservada y colocada en la tumba de Margaret, regresando por fin a la niña a la que había representado durante más de un siglo. El acto silencioso de recuerdo de Catherine Ashford había cumplido su propósito. Margaret no había sido borrada por completo de la historia. El caso de Margaret Ashford se convirtió en una sensación cuando Sarah publicó sus hallazgos, destacando como la riqueza y la influencia
evidencia habían sido utilizadas para encubrir el asesinato de una niña durante más de un siglo. La historia resonó con el público moderno, que comprendía que la justicia retrasada era justicia negada, pero también que la verdad siempre encontraba la forma de salir a la luz, sin importar cuán poderosas fueran las fuerzas que intentaran suprimirla. La oficina del sheriff del condado de Napa emitió una disculpa formal por el fracaso de sus predecesores en investigar adecuadamente la desaparición de Margaret, reconociendo que la corrupción y la influencia externa habían impedido que se hiciera justicia en 1905. El caso impulsó nuevas políticas que requerían supervisión independiente en investigaciones que involucraran a familias locales influyentes. Los archivos de la Universidad de Stanford crearon una colección especial dedicada a la historia de Margaret, que incluía la fotografía original de la boda, la confesión de Thomas y las cartas de Catherine Ashford documentando su desesperada búsqueda de su hija desaparecida. La colección sirve como recordatorio de que los registros históricos a menudo reflejan las perspectivas de los poderosos, mientras que las voces de víctimas como Margaret son con frecuencia silenciadas o borradas. El Ellanena Whitmore Chen donó la fotografía de la boda a la colección, pero no antes de que un experto en restauración creara una nueva versión que resaltara, en lugar de ocultar, la muñeca rota en la esquina. Margaret merece ser vista, explicó el Ellanena. Durante demasiado tiempo estuvo oculta en las sombras. Ahora debe ser el centro de atención. La finca familiar Ashford, que había sido convertida en una mansión histórica y lugar de eventos, añadió un jardín conmemorativo dedicado a la memoria de Margaret. Una estatua de bronce de una niña de 7 años sosteniendo una muñeca se erige en el lugar donde alguna vez estuvo el viejo pozo, con una inscripción que dice, Margaret Ashford, 1898-1905, amada hija y prima. Su voz fue silenciada, pero su historia perdura. Sara suele visitar el jardín conmemorativo, reflexionando sobre cómo una sola fotografía había revelado una injusticia centenaria y había devuelto la dignidad a una víctima olvidada. La muñeca rota en la imagen de la boda había servido como testigo silencioso de Margaret, esperando pacientemente a alguien con las habilidades y la determinación necesarias para descifrar su mensaje y garantizar que la verdad saliera finalmente a la luz. El nombre de Margaret Ashford ya no es recordado como una vergüenza familiar que deba ocultarse, sino como un recordatorio de que la vida de cada niño tiene valor y de que la justicia, por muy retrasada que esté, debe cumplirse algún día.